Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con un checkpoint. Ahorita se los enseño. Es a checkpoint for Unit 5 and Unit 6. Here is the page 102 and 103. We have this exercise. Okay, we have to listen. We have to decide which one is which. And we have to finish these three activities, or well, these three exercise. Number 2 dice, read and follow, then draw the arrows. Bueno, vamos a seguir, o más bien vamos a estar viendo cuál es lo que nos dicen aquí. For example, I like oranges, but I don't like pineapples. ¿Cuál de estos es? It can run quickly. ¿Cuál de esos es? They like bananas. It can swim, but it can run. We like mangoes. It can run, but it can't climb. And she likes strawberries. That's number 1. Number 2, it can hop quickly. We don't like bananas, but we like grapes. They like cats, but they don't like fish. He likes watermelons, but he doesn't like apples. It can fly quickly. She likes pineapples. It can hop and swim. Ok, vamos a estar viendo estos. ¿Dónde es cada uno de ellos o cuál de estos es? Para completarlos. ¿En qué número están? Ok. And number 3 dice follow the arrows and write. Ok, pueden seguir las flechitas, por ejemplo, hacia abajo, pero dice dogs. ¿Cómo decíamos dogs? ¿Pueden o no pueden? Can and can't. En este caso, ¿cuál vamos a usar? Can't fly, que no puede volar, ¿verdad? Ok, next, they. ¿Cómo decimos les gustan o no les gustan? They don't like bananas o they like bananas. Así podemos completarlo. Un animal. The horse can run quickly. We like mangoes. O no, más bien, we don't like mangoes. ¿Ya vieron la carita triste? No, we don't like mangoes. Horses can run. Yo me imagino, run. He doesn't like. Y ahí me pueden poner una fruta. He doesn't like pears. Next, number 2. Ahora con rabbits. Rabbits can hop. ¿Verdad que sí? Pueden saltar. She doesn't like grapes. Lizards can climb, but they can't fly. She likes strawberries, puede ser. The bird can fly. El pájaro puede volar. Yes, it can. We like apples and mangoes. ¿Ok? Esa es la forma de contestarlo. Bueno, esto fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Por ahí ya en nuestra clase extra estuvimos viendo un video para hacer nuestra actividad del Día de las Madres. Por aquí yo voy a tener el material, no se preocupen por eso, para que ustedes no se preocupen por si es que de repente los niños comentan, pero no se preocupen, el material yo aquí lo voy a traer para que ustedes nada más recuerden de traer sus scissors and glue, pegamento y tijeras, ¿ok? Bueno, ahora sí, nos vemos entonces el día de mañana, tomorrow, Tuesday. See you later. Bye, bye.